gusta saludarlos esta tarde. Tenemos la 1:30 hora Bogotá, Miami, 7:30 de la noche para España. Un abrazo a las personas que empiezan a conectarse a esta hora, a este episodio de En tiempos de guerra, habilidades blandas con Mariano Menéndez desde el país ibérico, pero donde vamos a tratar hoy un tema súper poderoso. Él sabe que hoy tengo esa palabra bien en firme y tiene que ver precisamente con dos emociones que se disparan muchísimo por estos días del mundo, que sin duda alguna hacen parte también de esa programación de sobrevivientes que traemos desde ese ADN de nuestros ancestros y que lo hemos hablado en esta serie, y que tienen que ver con la intolerancia y la queja. Pero atención, esto va a ser importante. ¿Cómo y de qué forma entender, tener ese discernimiento abierto para saber cuándo sí y cuándo no son válidas la queja y la intolerancia? Porque pues se trata de tener esto bien demarcado, dado que no siempre hay que pasar las cosas de agache, pero también cómo evitar, del otro lado, caer en esa trampa de programación del estancamiento. ¿Y a qué nos referimos con eso? Las personas que se quedan atrapadas todo el tiempo en la queja, en la intolerancia, y eso les impide precisamente avanzar. Así que va a ser un tema genial. Gracias a quienes están conectados. Los invito para que compartan este programa. Y antes de irnos a España, vamos a comenzar aquí. Abrazo a la primera persona que nos saluda, Claudia Vélez. Un abrazo enorme para ti. Muy, muy bienvenida. Compartan este programa. Hoy, episodio de En tiempos de guerra, habilidades blandas. Somos informativos G24, donde no competimos con inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Bienvenidos. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Amigos, bienvenidos a este canal donde, digamos, hacemos un ejercicio de expansión de conciencia desde las noticias reales, desde la información real, desde nuestro diario vivir. Es un canal dedicado al mundo y al comportamiento humano con un propósito, la expansión de conciencia. Un abrazo fuerte, María Beatriz Berrochi, gracias por estar aquí. Socorro Pelayo, un abrazo fuerte en California. Pamela Llanos, un abrazo para ti también. Carlos, no sé quién eres, Carlos, ni de dónde me escribes, pero te quiero dar las gracias porque te veo frecuentemente y tu mensaje siempre es el mismo, y agradezco con todo el corazón y la humildad ese abrazo y esas bendiciones que me envías. Gracias, porque siempre son mensajes de protección. Para ti también un abrazo fuerte, analítico, los amamos. Más adelante sigo interactuando con ustedes. Zoraida, bienvenida. Belkis Rondón, abrazote en ese hermoso país de República Dominicana. Abrazo fuerte, María C. Álvarez, Andrea Palma, todos ustedes, gracias. Vámonos a España, señores. Buenas noches, señor Mariano Menéndez. Gracias por estar aquí. Es un placer, como siempre, estar aquí en este canal, Sandrita. Siempre una alegría visitarte a ti y a tu audiencia, a toda la gente que está del otro lado en directo. Y gracias por abrir esta poderosa ventana, ¿no? Para compartir nuevamente. Ya es un espacio habitual, así que encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros. Encantados nosotros, y les voy a contar por qué me río, y es que inbox, es decir, fuera del aire, hoy tengo la palabra poderoso, superpoderosa, superpoderoso, la tengo, pero ¿y cuántas veces la he dicho, Mariano, en el día hoy?
muchas. Y a mí, como 700.000, soy muy, 820 como yo soy veces. muy empático, también se me pegan, así que las palabras. Entonces, seguramente lo que hable también voy a decir mucho poderoso. Entonces hoy tenemos un tema súper poderoso y súper poderoso por una razón. Estábamos hablando en el anterior capítulo, obviamente el mundo nos está llevando a unos límites a veces insospechados, donde se nos sale toda esa información del ADN, somos sobrevivientes, estamos en un momento donde decimos, no me voy a dejar, esto está difícil, esto, lo otro. Y por supuesto entonces viene introyectada la queja, y obviamente pues la intolerancia, ¿sí? De hecho, políticamente lo vemos mucho en un mundo polarizado geopolíticamente. Sin embargo, hoy vamos contigo a desentrañar, desenmascarar todo el pensamiento falso para entender cuándo sí es válido, cuándo no es válido, para evitar una trampa muy importante, la trampa de quedar estancados en esa programación de estancamiento que a veces lleva a la gente a una apatía total donde no pueden avanzar porque todo el tiempo se están quejando o están renegando o están intolerantes frente a la diferencia del otro, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Y ahí Ujú. empezamos y a partir de este momento, micrófonos todos tuyos. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Y interesante reflexión la que traes. O sea, yo pienso que tanto la intolerancia como la queja y como todos los atributos que estamos viendo son válidos cuando nosotros nos hacemos consciente de ellos. Bien, ahí son válidos. ¿Por qué? Porque podemos verlos, podemos observarlos, porque en realidad no son ni buenos ni malos, porque si estamos diciendo que no hay dualidad, en realidad lo que nosotros, ¿por qué tenemos intolerancia? ¿Por qué tenemos queja? Por un tema de programación. Es válido cuando nosotros lo podemos observar. Y no es válido, podríamos decir que no es válido, cuando no lo podemos observar, está subconsciente y es programado y es automatizado. Ahí es donde viene el mayor sufrimiento, porque la persona va intolerante con todo, que ahora lo vamos a desarrollar, o quejándose con todo, y no lo observa, no lo ve. Y no lo quiere ver quizás también, porque se hace negación. Entonces ahí es cuando podríamos decir que viene el mayor sufrimiento por estos atributos. ¿Bien? O sea, a veces entramos en esa dinámica sin darnos cuenta. También podríamos decir que tenemos épocas, ¿no? También, sí, hay O que hay épocas. situaciones que nos llevan al límite y entonces ya se nos mete esto como para Sí. entrar en una posición a la defensiva o por qué sucede. Sí, depende de las circunstancias. Es verdad que todas las circunstancias y las experiencias de la vida también tienen ese objetivo, sacar a flote este sistema de pensamiento. Obviamente cuando una persona está en una, vamos a llamarla así, un momento difícil, una crisis, quizás puede estar mucho más aferrado a su sistema de pensamiento y puede estar mucho más intolerante. O también cuando está en una crisis, no sé, por ejemplo, está viviendo en un país y ese país vive una crisis, vive protestas, vive cambios de gobierno, vive inflación o corrupción o narcotráfico, robos, y ahí uno puede caer, es una época que cae en la queja, quizás. Entonces parte de una inconformidad, ¿sí? Que está muy común por estos días en cualquier lugar del mundo. De ahí parte. Sí, todo este sistema de pensamiento está en todos lados. Es el sistema de pensamiento del mundo, se dice. Es como que es el más masivo. Lo hablábamos también la vez pasada, por eso es el que más vende, ¿no? Muchas películas, muchas series y muchos medios de comunicación también emiten ciertos mensajes porque saben que con el morbo del miedo, con el morbo de la negatividad, con el morbo del catastrofismo, bueno, en YouTube, por ejemplo, nosotros lo vemos. Yo cuando me acuerdo cuando tenía el canal y que estaba mucho por YouTube, cuando hay un vídeo que dice, bueno, se viene el fin del mundo, así en Sí, rojo, todo rojo, y te das cuenta, y después ves las visualizaciones y tiene quizás 5 millones de visualizaciones. sí, total, Ahora total. después vemos otro vídeo que dice cómo despertar la conciencia y vivir en paz y plenitud, y nos llama mucho la atención porque dice, no, eso no, ahí no hay morbo, no hay emoción, no hay nada. Por eso este tema que estamos tratando es un tema de minorías. Y ya lo decía Gandhi, la verdad es un tema de minorías. Bueno, es un tema muy poderoso, Y poderoso también. entre, entre otras cosas, porque hay cosas que definitivamente no se pueden pasar por alto.
Y es ahí, porque hace parte incluso del mismo sistema democrático, o sea, por eso existe la democracia, donde la gente puede quejarse, donde están Mm, unos límites demarcados y la gente dice, no podemos permitir o la intolerancia a ciertos abusos, a ciertos límites, porque también tiene que existir el equilibrio de poder, por ejemplo. Me estoy claro. refiriendo a ese tema muy, muy político, en un tema muy humano, porque es lo que realmente está haciendo que en el mundo la gente tenga las antenas disparadas de alerta, de atención y demás. Y porque me parece importante también que tengamos claro el discernimiento de cuándo sí y cuándo no. Y me gustaría de pronto que tú me ayudaras a comprender esa parte. Vamos a abordar el tema de la intolerancia. Comenzamos con la intolerancia y profundizamos un poco también Perfecto. con estos atributos bueno, estas reflexiones que sirven como telón de fondo. También invitamos, como siempre, a la audiencia si quiere hacer algunas preguntas, cuestiones, luego vamos a estar hablando sobre eso. Bueno, la intolerancia es un atributo muy potente del sistema de pensamiento falso porque tiene como objetivo mantenerlo rígido, mantenerlo con vida. Recordemos que el objetivo es observar y disolver este sistema de pensamiento y luego incorporar el verdadero, es decir, reemplazar el del miedo con el del amor. Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Y a veces, y la intolerancia atenta contra eso, porque este atributo, al ser un derivado del mecanismo de defensa de la negación, no sé si a ti, Sandri, y a tu audiencia te comenté que la mente, además de este sistema de pensamiento falso, también tiene mecanismos de defensa, que No, cuéntanos. es un tema estudiado por la psicología y, bueno, es un tema extenso que quizás en algún momento podríamos desarrollarlo, pero animamos a buscarlo para quien le interese. Pueden poner en internet o buscar algún libro sobre mecanismos de defensa de la mente o mecanismos de defensa del ego. ¿Bien? Hay un libro más que es muy famoso sobre este tema que se llama el yo y los mecanismos de defensa, de Anna Freud, que es la hija del famoso psicólogo Simón Freud. Sigmund Freud. Que claro, Freud hizo un trabajo excelente sobre el tema del subconsciente y el inconsciente y sueños, pero claro, la hija siguió con este tema y elaboró los mecanismos de defensa del yo, ¿no? Es un libro un tanto técnico, pero muy útil, ¿no? Y la intolerancia funciona así. O sea, lo que no está alineado a mi sistema, es decir, al mecanismo de defensa de la negación, a lo que no está alineado mi sistema de pensamiento, lo rechazo para que el sistema de pensamiento se mantenga vivo. Porque la persona, claro, tiene apego a causa del miedo, a causa del miedo que muera el propio Sí. sistema de pensamiento. Porque recordemos también que esto de sanar la mente, limpiar la mente, despertar, expandir la conciencia, el paso 1 básico es la disolución de la personalidad programada o ego, o mente programada o mente egoica. Entonces, la intolerancia permite a la persona no incorporar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas ideologías, nuevas culturas, nuevas personas. La intolerancia nos cierra, impide la expansión de la conciencia, porque la conciencia, ¿cómo se expande? Que justamente también lo estábamos hablando inbox, ¿no? Antes de De salir al salir al aire, aire. ¿no? Que Ujú. tu canal, que es tan diverso, aporta a la expansión de la conciencia, ¿no? Porque la conciencia se expande así, aceptando la realidad, integrando toda la realidad, viviendo las experiencias al máximo, extrayendo aprendizajes de las experiencias. Entonces, la intolerancia en ese sentido nos juega en contra. Intolerancia hacia qué podemos tener, cómo se manifiesta la intolerancia, para darle ejemplos, ¿no? A la audiencia, Sí. hacia ideas, hacia personas, hacia acciones. Hay personas que no hacen determinadas acciones porque, no sé, piensan que no son cosas que se tienen que hacer, entonces tienen intolerancia a hacerlas por un tema de estatus quizás, o determinados trabajos que la persona no realiza también por asociaciones egoicas. Intolerancia a cultura de otros países, intolerancia a personas de otros sexos, razas, religiones, partidos políticos, etc. Entonces el mensaje que quiero dar con toda esta introducción es que, bueno, que obviamente va a estar en el antídoto, ¿no? En lo que vamos a ver.
que es suavizar el sistema de pensamiento y fluir con la realidad y aceptar e integrar, conocer sobre diversos temas, y Sí. eso obviamente suaviza el sistema de pensamiento y uno va teniendo menos miedo. Que a veces se puede dar también que las personas rechacen esos códigos desconocidos, bien sea en una personalidad diferente, lo que mencionabas, una cultura distinta, un país distinto, un modo de pensamiento distinto, y la reacción es rechazarlo tajantemente, radicalmente, también puede ser por pereza mental. O sea, por tomarse, estoy siendo muy franca, por no querer tomarse el tiempo para tratar de escuchar y entender al otro, procesar la información y de pronto hacer un balance de análisis y decir, saco esto, esta otra parte es un beneficio de inventario, esto me resuena y lo voy a estudiar más, lo voy a pensar más. Puede haber una pereza mental ahí y por eso lo más Sí, cómodo es rechazar y ser intolerante y yo soy así, sí, punto. sí, porque en lo profundo también el ego está, como está programado en el miedo, nos lleva a una pereza mental, porque quiere quedarse en lo que es la famosa zona de confort. Todos estos temas que estamos hablando de expandir la conciencia y sanar el sistema de pensamiento, se hacen con una habilidad muy avanzada que tiene el ser humano, que es la voluntad. La voluntad, la iniciativa, son la libertad. Bien, entonces son atributos concienciales, son atributos elevados. Y claro, los otros atributos que tienen que ver con el miedo y que tienen que ver con el ego y que nos dejan donde están, se puede decir pereza mental, estancamiento, quedarse con el sistema de pensamiento rígido, quedarse con conformismo, que también lo vimos, ¿no? Y tiene que ver con el miedo, el conformismo, la pereza mental, el estancamiento. Así que sí, sí, estoy de acuerdo. Una de las causas puede ser esa, ¿no? No hay ganas de avanzar, porque expandir la conciencia tiene que ver con el avance, la evolución. Entonces, digamos que la intolerancia, lo voy a decir así, la intolerancia sería válida hasta cierto punto. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto cuando usted ya de verdad ya ha hecho la tarea. Voy a Ujú, poner un ejemplo porque soy muy de ejemplos. ujú, Cuando usted ya ha hecho la tarea de entender lo que es desconocido y diferente y al final saca la conclusión de que en ese balance hay cosas que usted no podría tolerar. Por ejemplo, si vamos a hablar de otras culturas, culturas desconocidas, ujú. el hecho de decir yo soy intolerante a ciertas situaciones que tienen que vivir las mujeres en países de Oriente Medio, por ejemplo. Pero ha sido porque he hecho el trabajo, ¿sí? De investigar, de leer, de escuchar, de entender. Y digo, uff, es demasiado fuerte con las mujeres, ¿sí? Y que también puede pasar cosas con hombres, ¿no? O sea, es como, lo que quiero decir es con este ejemplo, que decir soy intolerante a tal cosa es porque primero hemos hecho el trabajo conciencia de conocer esa información diferente, de ir a investigar, de entender y Ujú. luego pues el balance final es desde lo que yo considero justicia interna, esto no es justo y por eso soy intolerante a estas realidades que viven en tal parte, ¿sí? Y ahí salen los activismos y todo esto que hemos visto a nivel mundial y campañas para que no pasen ciertas costumbres rituales que son muy fuertes con mujeres en esos países, por ejemplo. Claro, sí, uno de los aspectos positivos de la intolerancia es eso, ¿no? Que, o sea, cuando la persona la quiere disolver esa intolerancia, entonces uno tiene esa voluntad y esa iniciativa de averiguar y aprender y buscar información sobre, por ejemplo, como tú mencionas, lo que pasa en otras culturas, pero después, claro, uno puede estar de acuerdo o no. O sea, claro, eso ya es otro punto. Ujú. Pero lo positivo de la intolerancia cuando uno la quiere trascender, y sería válido también, lo que pasa es que es como un proceso, porque también hay que ver lo que uno está preparado también para derribar la intolerancia. Hay que ir muy de a poco también, porque a veces el sistema de pensamiento no está preparado para, por ejemplo, como el ejemplo que tú mencionas, si una persona eh, va a un país de Oriente y ve todo lo que sucede, ¿no? Porque es una cultura totalmente diferente y el trato, como tú mencionas, el trato con la mujer es totalmente diferente, va a contrastar mucho, va a Uf, chocar mucho, ¿no? Entonces no le hace bien, es como
si uno va con esta mentalidad, ¿no? De decir, bueno, voy a disolver mi sistema de pensamiento y voy con una voluntad y voy con ganas de eliminar toda mi intolerancia, y cuando una persona ve algo que le choca mucho, entonces, en cierta forma, se aconseja ir muy de a poco con esto, porque hay veces que quizás no estamos del todo preparados para, por ejemplo, lo que vamos a ver en el antídoto, hacer algunas acciones, ¿no? Algunas acciones que tienen que ver quizás con cosas contrarias a lo que mi sistema de pensamiento me pide, Ujú. ¿no? Ok, Entonces no ok. sé si se entiende, que es muy, a veces, de hecho, uno de mis maestros, por así decirlo, Gurdjieff, que yo hablé aquí también vinculándolo con el Cuarto Camino, que fue uno de los primeros libros que yo leí, unos primeros sistemas de enseñanzas que yo leí, también era muy cuestionado por eso. ¿Por qué? Porque él quizás sabía técnicas para sanar el sistema de pensamiento, pero eran muy drásticas, ¿bien? Por ejemplo, no sé, si una persona le decía, estoy muy tímida o estoy muy tímido, bueno, ve a caminar desnudo o desnuda y vuelve, y vas a ver que se te va la timidez, y cosas así de ese estilo. Y Como claro, terapia de choque. claro, entonces hacían una expansión de conciencia muy fuerte, pero a Sí. veces los resultados no eran del todo efectivos. ¿Por qué? Porque se llamaba también como una especie como de coaching coercitivo, ¿bien? Como muy autoritario, como Sí, muy de choque, como dices tú, ¿no? terapia de choque. Y entonces a veces no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en la naturaleza. Para que un avión doble, por ejemplo, lo tiene que hacer despacio, porque si lo hace fuerte se destruye. Lo mismo que un Claro. transatlántico. Un transatlántico cuando va por el mar, si dobla fuerte, se destruye por las mismas energías. Y esto es lo mismo. La intolerancia, cuando una persona, si a mí en consulta viene una persona y me dice que es muy, pero muy intolerante, yo recomendaría llevarlo muy de a poco, ¿no? O sea que Claro. vaya muy de a poco con determinados ejercicios puntuales, pero no tan fuerte, porque la persona se le puede dar mucho sufrimiento, puede tener mucho sufrimiento, y no es positivo para la sanación del sistema de pensamiento, sino que la persona, lo que sucede es que se puede desmotivar, ¿bien? Que a muchas Mira, personas les sucede. Gracias, Daniela. Un abrazo enorme. Te saluda Mariano. Y mira, esta pregunta me da pie a mí como a ir profundizando más. Bienvenidas a las personas que apenas se conectan. Hoy hablando de la intolerancia y la queja, entendiendo desde el discernimiento cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Y cuándo evitar que se vuelva también una trampa de esa programación del estancamiento. Entonces, vuelvo al ejemplo, Mariano. Dices, no, hay terapias de choque y en otras hay que ir despacio. Ujú. Rebobinar un poquito lo que decíamos anteriormente, que la intolerancia es válida, pero si antes, si esa intolerancia, que el nombre es muy fuerte, pero si digamos que es el resultado de un ejercicio previo donde usted de verdad a conciencia fue y trató de entender lo que era distinto y lo buscó, lo leyó, escuchó, en fin, se abrió mentalmente para tratar de entender eso que era desconocido y diferente para usted, y al final el balance de la justicia o los principios de justicia que tiene usted dice, no, no, definitivamente no, no puedo con esto. Yo ponía un ejemplo así vagamente, la situación que viven mujeres en Oriente Medio, que si se quitan, se destapan la cabeza o la burka, y en estos días había un video viral, no sé si lo viste, una señora estaba en el hospital con el hijito enfermo y llevaba muchas horas en el hospital, y la señora ya cansada, sin dormir ni nada, estaba de hecho sentada contra una pared, como tratando de descansar. Imagínense las condiciones en Oriente Medio. Bueno, en todos los países hay países muy ricos, pero este era un país particularmente difícil. Y la señora se quita, se destapa un poquito la cabeza y vio como alguien estaba, un hombre, estaba fotografiándola para acusarla, porque además era uno dentro de esta religión, era uno de los, como que tenía la autoridad de hacerla lapidar, ¿sí? Y fue la primera vez que vimos en un video de red social que una de estas mujeres se levanta y le dice, respétame que estoy con mi hijo enfermo a punto de morir y llevo aquí no sé cuántos días sin poder dormir, sin poder comer, y solo necesitaba descansar un poco y tú me estás fotografiando para llevarme a juicio. Más o menos así le decía. Cuando yo conozco esta realidad y empiezo a leer y empiezo a investigar, yo digo, no, no puede ser. O sea, no puede ser. Y yo sé que hay que ser, digamos,
tolerantes con el tema de las diferencias culturales, pero yo, por ejemplo, ante eso sería intolerante. O sea, no concibo que a una mujer se le persiga solo porque se destapó un poco la cabeza para descansar en esas condiciones. Sin embargo, cada quien piensa distinto. Me perdonan que haya puesto ese ejemplo tan real, pero es que es ahí cuando yo digo, a ese tipo de cosas y después de un ejercicio así tan profundo y realista, sí es válida, por ejemplo, la intolerancia, en cuanto a que ya terminas es defendiendo principios, incluso respeto por otros seres humanos. Pero no sé cómo lo ven ustedes y me cuentan ahí en el chat. Y Mariano, quiero escuchar tu retroalimentación. Sí, muy interesante porque yo siempre me guío por la conciencia, bien, o sea, lo que nos dictamina qué estaría bien y qué estaría mal, y qué sería lo mejor y qué no sería lo mejor, o qué sería lo peor, todo está en manos del amor, y obviamente cuando hablamos del amor hablamos de la conciencia, ¿no? Sí. Y como decimos, la conciencia lo acepta todo, ¿no? Lo acepta todo y no tiene ningún tipo de intolerancia, justamente porque no es la mente, porque la mente es programable, y cuando se hace programable, y además con los mecanismos de defensa, y además surge el miedo, se hace rígida. Entonces, y de ahí viene la intolerancia. Pero la conciencia lo ve todo, ¿no? Pero claro, que lo vea todo no significa que una persona tome posición por algo y que diga esto está bien, esto está mal, o esto sería tolerante, o para esto tengo intolerancia o no. O sea, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque aceptarlo todo no significa que estemos de acuerdo con todo. Porque claro, como tú mencionas, en el mundo hay injusticias. Hay también, al día de hoy, religiones o culturas muy estrictas que todavía, que encima claro, son muestras de la baja conciencia que hay todavía en el mundo, ¿no? Porque claro, el mundo, cuando mencionamos el mundo y el planeta, hay 8.000 millones de almas encarnadas, es inmenso, entonces la conciencia de a poco va llegando a todos lados, pero hay países que todavía no, y hay ámbitos de la sociedad. La tecnología está muy avanzada, pero la política parece que estamos en el siglo XIII todavía, con las dualidades, partidos políticos, discusiones y todo. Entonces, igual de todas formas, siempre conviene abrir la conciencia, y a lo que voy, para lograr algún cambio, cuando nosotros vemos estas cosas que no estamos del todo de acuerdo, porque tienen que ver con la inconsciencia y tienen que ver con las dualidades y tienen que ver con el miedo, ¿bien? Si nosotros cerramos los ojos, bien, y decimos, bueno, somos tolerantes a todos o a todo lo que suceda, y cerramos los ojos y nos volvemos inconscientes, no podemos modificar nada. Entonces, Total. siempre conviene expandir la conciencia, y aunque haya miedos, también observar y ir a otros países, ver esas culturas y trascender todo lo que sentimos, porque justamente cuando nosotros vemos algo y decimos esto es totalmente inconsciente, justamente más allá de que lo estemos enjuiciando, más allá de que lo estemos valorando en cierta forma le estamos brindando un significado, y estamos viendo que no se corresponde con el amor, cuando vemos eso que no se corresponde con el amor, justamente eso nos va a dar fuerza para trascenderlo. ¿Bien? Ya, importante esto. Y mencionabas algo con el tema de la intolerancia. ¿Cómo evitar la trampa? Porque ya lo dijiste claramente, no se trata ni de ser tolerante a todo, pues porque no hemos llegado a ese nivel de santidad, ni ser intolerante tampoco a todo. O sea, tenemos que tener el discernimiento de entender por qué sí y por qué no, ¿sí? Por lo menos, para tener esa tranquilidad dentro de la conciencia. Pero también cuando hay personas que son muy intolerantes, o uno también en momentos se ha vuelto muy intolerante frente a una circunstancia o situación, ¿cómo no caer en la trampa de volverse útil para otro? Porque lo mencionaste, o sea, en la política estamos todavía como en el siglo XIII o en la Edad Media, y entonces hay una polarización tremenda, y a los partidos políticos les conviene, mientras más intolerante sea, digamos, su militante de partido, mejor, porque es que eso es lo que necesita el ajedrez necesita peones, ¿sí? Entonces, ¿cómo tener el suficiente discernimiento para saber
¿En qué momento y hasta dónde debe ser la intolerancia y cuándo esa intolerancia no se vuelva algo o un instrumento útil para otra persona o para un partido o para el equipo de fútbol o qué sé yo? Sí, sí, interesante lo que mencionas. Sí, porque yo pienso que la libertad, la libertad y cuando uno, lo hablamos antes con el tema de la manipulación en el programa anterior, cuando uno se está como volviendo útil para otra persona es porque está perdiendo conciencia, perdiendo voluntad. Entonces, eso, observarlo y verlo. Pero, y de todas formas, también tiene su utilidad meterse en ciertos ámbitos, ¿no? Como tú mencionas, la política o el deporte, ¿bien? Meterte en ciertos ámbitos para ver esas cosas, esas manipulaciones, esas dualidades, ese afán de obtener, ese afán de manipular, de utilizar a otras personas, justamente para salir de ahí, ¿bien? Porque claro, a medida, esto es una opinión personal, pero a medida que uno va expandiendo la conciencia, hay ciertos ámbitos en los cuales no se mete, no No se se mete, inmiscuye. exactamente. Por ejemplo, y perdóname, ya te devuelvo la palabra, cuando se ¿Mm? dan ciertas protestas es muy dado que las personas más jóvenes terminan siendo como carne de cañón en esas protestas, ¿sí? Y ves, luego son los que sufren las palizas, en fin, todo este asunto cuando se dan los choques con la fuerza pública y luego pasan los años y uno habla con personas que en su juventud participó, por ejemplo, en ese tipo de protestas y decía, no, es que éramos la carne del cañón. Sí, pero era el más bravo, la más brava y creía que estaba ahí haciendo todo muy bien, sí, porque tenía una convicción. Y en esa convicción estaba su intolerancia frente a lo que consideraba que era su justa causa o su causa justa. Entonces ahí sí continúa porque cuando estamos con mayor discernimiento y conciencia, pues hay ámbitos o entornos donde no nos vamos a meter. Frase de Mariano Menéndez, vayan anotando. Claro, porque ¿cómo uno va a descartar algo sin vivirlo? Ese ejemplo también que mencionaste es muy exacto. También muchas personas que son muy militantes y muy aferradas a un partido político y sus ideales. Entonces, sí, quizás a los 20, 25, 30 años son así, pero después, claro, hablas con esa misma persona a los 60 y quizás ya está mucho más suavizado, ya le interesan otras cosas, ya suavizó su sistema de pensamiento, porque, claro, lo que nosotros estamos estudiando aquí, también la vida misma, como siempre digo, nos lleva hacia eso, ¿bien? Porque ya la persona después quizás a los 60 años o 70, más allá que la edad no existe, pero en cierta forma también en el plano físico, en el mundo, la expansión de conciencia se ve en base a la edad, en mucha gente. Otras personas dicen, no, yo salgo del tiempo y puedo expandir toda la conciencia que quiero y lo hago en una corta edad. Pero en líneas generales es verdad que esta expansión de conciencia se da con el tema de la edad. Y entonces eso es lo que mencionaba, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a descartar algo si no lo vivo? Entonces, claro, hay que en cierta forma vivir nuestra propia intolerancia, porque justamente eso, si una persona se hace muy o fanática de un deporte o de un equipo, ¿no? Un equipo de fútbol, o se hace militante de un partido político, de esa misma forma, pareciera que no, pareciera que se está metiendo en problemas y todo, pero en cierta forma eso le va a ayudar a ver su propia intolerancia Ok. y lo va a Bueno, ayudar a suavizarla. te voy a proponer un ejercicio, dado que hoy vamos con intolerancia y queja, ya hay muchas preguntas frente a la intolerancia. Entonces cerramos este primer segmento con el tema de la intolerancia, algunas preguntas, el antídoto y luego pasamos a analizar la queja, ¿sí? Que también está Claro que sí. así. Claro que sí. Sí, sí, sí. Vale, Algunas Carlos preguntas Gutiérrez. del público, sí. Sí, vamos con preguntas del público. Carlos Gutiérrez, pues bienvenido. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿la intolerancia puede ser madre de otras actitudes comportamentales? Sí, a ver, es un derivado de la negación y claro, claro que sí, que puede ser madre de otras actitudes. Sí, puede derivar en muchísimos aspectos. Puede derivar en la oposición, que también forma parte de este sistema de pensamiento que lo vamos a ver. Lo que pasa es que también vamos a ver que hay sutiles diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo, una persona puede ser intolerante, pero no oponerse.
¿bien? Ya para oponerse a algo tiene que hacer una acción, ¿no? Ok, o sea, pueden ser intolerantes callados, Exacto, pasivo, inactivos, ¿cómo se? pasivo, Pasivos, intolerante intolerantes pasivo. pasivos. Es decir, la Ujú. persona dice, no, yo no comparto esto, pero no me opongo, no hago nada. Ahora, otra persona que se opone, sí, quizás hace algo activamente para oponerse y ahí proyecta intolerancia. Ok, Y también otra actitud comportamental que puede ser madre la intolerancia es esto, ¿no? De la negación, o sea, negar parte de la realidad, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos de la intolerancia que sí, que estoy de acuerdo con lo que menciona esta persona. Sí, Carlos. claramente puede ser. Bien, vamos avanzando porque son muchas. María Beatriz Berrochi, generalmente las personas intolerantes no desean ver la verdad, se esconden en fantasías y la voy a unir con la otra que hace, que dice la intolerancia es un recurso para no tomar decisiones o no reflexionar. Sí, es un mecanismo de La defensa pereza mental. De pereza mental. de pereza mental. Claro, ahí decía también María Beatriz, si es un mecanismo de defensa. Sí, está muy, pero muy, muy. Y también puede ser heredada. Bueno, eso está Oh, muy vinculado con el antídoto, ¿no? Siempre vamos a hablar en la terapia reflexiva, indagar de dónde viene, porque puede ser heredada también. Si una persona en su crianza estuvo con un padre o una madre muy, pero muy intolerante, se seguramente conecta. heredó eso. Se Sí, sí, contagia. Vamos a se Alemania, Nativi Díaz, pero el intolerante se da cuenta de que es intolerante y encima cree que no es intolerante, solo que las cosas son así. ¿Qué hay que hacer ahí? Dice Nativi Díaz. Depende el grado de voluntad e iniciativa y conciencia que tenga. Muchas personas que son muy intolerantes, si quieren el enfoque también, ¿no? Porque hay veces que muchas personas dicen, ¿para qué voy a dejar de ser intolerante? ¿No? Mm, Si así voy bien, esto me da seguridad. Hay cosas que estoy de acuerdo, soy radical, y hay cosas que no. Claro, pero eso le va a ocasionar sufrimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es total, la realidad es completa. La realidad no está hecha para ser intolerantes con un aspecto y estar a favor de otro. Entonces, mientras la persona vaya tomando decisiones así, la realidad le va a dar lo que siempre mencionamos, sufrimiento para que lo cambie. Y hay intolerantes que se dan cuenta que son intolerantes, pero claro, y si quiere desarrollar la conciencia, y quiere expandir la conciencia, y quiere volverse más amoroso, e inclusive más conectado con la realidad y dejar de sufrir, se da cuenta y elimina toda intolerancia. muy Pero como bien, decíamos antes, Sandri, sí. eliminar toda intolerancia no es estoy de acuerdo con todo. Es decir, si hay desigualdad con las mujeres o con los niños, estoy muy de acuerdo. No, no. Se puede no estar de acuerdo también con ciertas cosas. ¿Para qué? Para poder cambiarlas, modificarlas. Equilibrio de poder, es importante, sí señor. Esta es la última pregunta frente al tema de la intolerancia y es que dice, ¿el no desear trabajar en equipo demuestra falta de tolerancia? Sí, porque la falta de tolerancia también tiene mucho que ver con el egoísmo. Estos Mm, son todos derivados del egoísmo. Por ejemplo, hablábamos en el programa pasado, la manipulación es un derivado del egoísmo. Y claro, la persona intolerante, como también tiene un egoísmo muy fuerte, es decir, un individualismo muy fuerte, quiere llevarse los méritos y se convierte en individualista. Entonces, cuando tiene que empatizar, cuando tiene que negociar, cuando tiene que relacionarse, que esos son el trabajo en equipo tiene que ver con eso, ¿no? Escuchar otras opiniones, a veces tomar decisiones que no son las que uno quiere, pero bueno, por el bien del equipo, ¿no? Y eso a veces muchas personas intolerantes no lo pueden hacer. Así que muy interesante la pregunta de Beatriz. Sí. bueno, antídotos, vamos con los antídotos para tener las herramientas necesarias y discernir cuándo sí se vale y cuándo no ser intolerante, cómo no caer en la trampa del estancamiento a partir de la intolerancia. Un antídoto ahí rapidito y luego pasamos entonces a analizar la queja. Bien, los antídotos son 3. Bien, antes de pasar a la queja, hablamos de la terapia reflexiva, donde se analizan las causas y se reflexiona de dónde nos viene la intolerancia, indagamos la crianza, indagamos en nuestros padres, en los hermanos, en nuestra infancia, para descubrir las causas. Y luego los efectos, es decir, ¿qué me está impidiendo esta intolerancia? Como decía ahí Beatriz, quizás nos está impidiendo
trabajar en equipo. Bueno, entonces ese es un efecto de que estoy con intolerancia. O me impide relacionarme con ciertas personas. Con personas que piensan igual que yo, me relaciono. Personas que no piensan como yo, no me relaciono. Bueno, y entonces se reduce mi círculo social, me impide esto abrirme a nuevas temáticas, me hace más ignorante, eso trae sufrimiento. Entonces, esos serían los efectos. Todo eso trabajarlo en la terapia reflexiva. También el trabajo más práctico que siempre recomendamos, que son los mensajes terapéuticos, ¿no? Entonces, se pueden hacer afirmaciones de aceptación, también, bueno, afirmaciones, decretos y compromisos, ¿no? Afirmaciones para vivir el presente, porque quien es intolerante tiene mucha carga de pasado y mucho apego. Entonces también afirmaciones para soltar y dejar ir también. Luego también afirmaciones para la sanación de conflictos, porque quien es intolerante suele conflictuar, porque suele imponer sus ideas, oponerse a las ideas de otros. Afirmaciones para mejorar la adaptación al cambio, porque es frecuente también que quien es intolerante tenga problemas de adaptación. Y luego también afirmaciones para desarrollar confianza en las personas, porque también la persona intolerante es desconfiada, no confía en todo el mundo, solo confía en quienes tienen su misma ideología, su misma forma de pensar, le cuesta confiar en la gente. Y también en el antídoto recomendamos acciones, como siempre. ¿Qué acciones pueden ser? Abrirse a nuevos temas, a nuevos conocimientos. Por ejemplo, mirar el canal de Sandra, el informativo G24, que tiene muchísimos conocimientos de diferentes temas. Hacer cursos o comprar libros de temas que nunca antes hayamos escuchado hablar. ¿Bien? Es decir, si uno es fanático de las novelas de suspenso y tiene una colección de 1000 novelas de suspenso y no puede parar de leer novelas de suspenso, comenzar a leer libros de economía o de historia, por ejemplo. Si uno es fanático de la música rock, comenzar a escuchar música clásica. Si uno es fanático del básquet, comenzar a ver hockey sobre hielo. Parecen acciones descabelladas, pero son muy útiles para suavizar y disolver el sistema de pensamiento y ser cada vez menos intolerantes. También practicar y entrenar la escucha activa, algo que tú, Sandri, siendo periodista, haces muy bien, ¿no? Porque viste que quien es intolerante suele dejar de escuchar cuando algo no le interesa. Y para la escucha activa, le recordamos a la gente que tiene 4 principios, ¿no? Escuchar atentamente, con 100% de atención, escuchar sin interrumpir, sin contradecir y sin hablar encima. Esos son los 4 principios de la escucha activa. Y practicar escucha activa justamente con gente que tiene una cultura diferente, que tiene ideología diferente. Es decir, por ejemplo, en ideales políticos, alguien que es de derecha, ultraderecha, como práctica para ser menos intolerante, bueno, entablar conversación y aplicar escucha activa con una persona de izquierda. Entonces, escuchar también con objetividad, sin juicio, la práctica del no juicio y la no comparación. Por ejemplo, observar un objeto o una situación sin enjuiciar ni comparar. Y esos son ejercicios para disminuir el juicio y disminuir la comparación, y obviamente está relacionado con este atributo que estamos desarrollando el día de hoy, la intolerancia. Y que al final da una conclusión que nos regalaste ahorita, y es que genera ese discernimiento para entender a partir de los valores que tiene cada uno, porque cada experiencia de vida es distinta, que definitivamente es negociable, que no. Sí, yo creo que ahí salimos con toda la tranquilidad de ese tema. Entonces pasamos al de la queja. La queja, que es esa limitación mental muchas veces, porque claro que no tenemos que pasar de agache todo lo que transcurre en el mundo, y hay muchas cosas que seguramente no nos gustan. ¿A quién le gustan las sorpresitas de impuestos? A nadie le gustan, ¿sí? O sea, esos impuestos que todos los días se sacan del sombrero, un impuesto distinto. Pero ahora, ¿qué están cobrando? A mí me pone muy mal humor esas cosas. Sin embargo, pues, ¿qué me voy a ganar quejándome y quejándome y quejándome? Me quejaré 1 o 2 veces. Pero si yo todos los días me despierto furiosa por lo mismo, me voy a frenar en la vida. Entonces, bueno, ya suelto que eso transcurra, y seguramente habrá, no sé, ciudadanos que también se quejen o que pasen a la acción como tú dices, y entonces ponen una tutela. En fin, cada recurso, cada país tiene unos recursos específicos, pero sí que la queja es válida cuando sentimos especialmente que se están rompiendo ciertos límites. Sin embargo, quedar atrapado en la queja nos hace caer en una trampa de estancamiento absoluto. Y ahí me gustaría que entraras tú, a que nos dieras un poco de herramientas para entender cuándo sí y cuándo no.
Exacto. La queja negativa es cuando nos destruye, ¿no? Y cuando quedamos atrapados en la queja y obviamente comenzamos a ver efectos en nuestra realidad producto de esa queja, ¿no? Entonces ahí sería una queja sí, negativa, una queja destructiva, ¿no? Pero obviamente que puede haber una queja como para que la persona tome conciencia, la queja que viene de la conciencia y que genera como un despierte, ¿no? Y se hace con conciencia, entonces se ven cosas que, como tú mencionas, el tema de los impuestos. Bueno, sí, puede uno un día estar quejoso por ese Molesto. tema, Sí. molesto, pero después dice, bueno, a ver, puedo hacer algo. Es decir, no sé, me voy a vivir a otro país, no sé, que paguen menos impuestos, que se paguen menos impuestos o diversas cosas. Entonces, la persona ahí ya tomó como una iniciativa, tomó acción y claro, esa acción se despertó de una queja, pero la persona no se hundió en la queja, sino que la transmutó, la trascendió a una acción concreta. La queja está muy relacionada con la negatividad. Esa es la gran diferencia con la intolerancia, porque la queja tiene que ver con emitir juicios negativos sobre la realidad. Se le agrega también el impulso de proyectar protesta, proyectar disconformidad, que quizás la persona intolerante no lo hace, ¿no? La persona intolerante quizás no proyecta disconformidad, no proyecta protesta, ni emite juicios negativos, simplemente es intolerante. Pero claro, ¿por qué viene esto? Por la frustración de no poder controlar y manipular la realidad. Entonces la persona espera una realidad ideal, no la ve, porque no se asume como co-creadora de la realidad. Recordemos que todos estos atributos tienen en común la conciencia de separación. En todos estos atributos la persona no está enterada que es co-creadora de realidad, porque si no su conciencia sería de unidad, que es a la conciencia que se llega de la mano del sistema de pensamiento verdadero. Entonces, donde obviamente no existe la queja, es ahí en la conciencia de unidad y en el sistema de pensamiento verdadero. Nadie se imagina a Dios quejándose. Bueno, no, el amor, la conciencia no se queja. También aquí en la queja hay mucho apego al pasado, hay impotencia por no poder controlar la realidad. En la queja está el juicio dual de beneficio y perjuicio. La persona quiere ser beneficiada por la realidad. Obviamente también hay miedo, hay creencia en el daño, no quiere caer la persona en una situación de perjuicio, evita el perjuicio, y nosotros sabemos que el beneficio y el perjuicio son juicios e interpretaciones subjetivas. En lo profundo no existen porque todo es como es. ¿Bien? Así que en relación a la queja mencionaría eso, y si quieres, Sandri, pasamos a los antídotos o alguna, si hay alguna pregunta, no sé. Sí, a mí me parece que Beatriz está haciendo unas preguntas muy interesantes y María C. Álvarez también se nos quedó esta Bien. pregunta de la intolerancia. Dice, ¿la persona intolerante puede caer en autoritarismo o se puede Sí, volver un autoritario? puede combinar con si la persona también es muy autoritaria, puede ser un intolerante autoritario. Wow. Y esto tiene que ver mucho con varias de las cosas que uno habla cotidianamente y es la gente que le dice a uno, no se queje tanto porque eso atrae ruina. Y entonces dice Beatriz de una manera muy interesante, soltar la queja de verdad atrae abundancia. Yo lo llamaría abundancia, progreso, expansión, porque a veces nos quedamos atrapados ahí y nos volvemos apáticos. Sí, sí, porque hay muchas cosas por las cuales uno se puede quejar, ¿no? Entonces, una persona se puede quejar por su realidad carente, ¿no? Y si se queda ahí en quejarse por la carencia, no va a atraer a la abundancia. Sí, La todo, abundancia todo viene, empieza a decirle, ah, bueno, está bien, entonces mire claro, más. claro, Ser quejoso envejece. Ay, yo creo que sí, esta me encanta. sí, 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 Los, sí. Bueno, los todo telómeros. esto, a ver, el sistema de pensamiento de miedo envejece. El Sí, sistema de pensamiento falso envejece, porque recordemos, estamos hablando de juicios duales, de creencia en el daño, de sí, todas cosas vinculadas con el miedo. El miedo, obviamente, eh, hace más rígido y entumece el cuerpo, porque el miedo es aprensivo, ¿no? El cuerpo se va rigidizando, empieza a funcionar mal, la sangre empieza a fluir mal, no va para donde tiene que ir, y trae envejecimiento. Sí, el sistema de pensamiento verdadero, el sistema de pensamiento del amor, el sistema de pensamiento de la conciencia es rejuvenecedor.
Sí, y esto lo aprendí de mi tía Lucía. Un abrazo para ella. Es yo creo que una de las mujeres más longevas que yo conozco. Y Ujú, Lucía no aparenta la edad que tiene. Ha ujú. tenido, pues en la vida, golpes duros, ¿no? Normal, las mujeres de las generaciones pasadas han tenido golpes duros, pero tú siempre la veías, por más difícil que fuera el momento, ella se sonreía. Por ejemplo, el día que Mm. estaba en el sepelio de su esposo, y cuando llegué a abrazarla, mi tía me abraza y me dice, gracias por estar aquí, bienvenida. Y sonrió, o sea, y esa calma, esa serenidad de ella siempre me ha hecho pensar, eso es lo que la mantiene joven y amorosa. O sea, es de esas mujeres que abraza y que sonríe todo el tiempo. Eso me lo enseñó mi tía Lucía. Es cierto, no ser quejosos para que se mantengan jóvenes. Ahí está Carlos Gutiérrez, dice, la queja es el resultado de buscar culpables afuera y no aceptar desde el interior. Totalmente, Qué bonito. totalmente. El quejoso es como que proyecta culpa, o sea, no se hace responsable, no se considera co-creador de la realidad. Por la persona que está en conciencia de unidad y se asume como co-creadora de realidad, dejó de quejarse, o sea, no piensa que su vida es desdichada por, no sé, por el sistema educativo, por los políticos, por el jefe, deja de echar culpas, ¿no? Se hace cargo absoluto y se hace responsable absolutamente de todo. Es decir, en cierta forma, eso es un atributo del sistema de pensamiento verdadero, ¿no? Hacerse responsable, aceptar todo y, y claro, hay elementos que se eliminan por completo, como la queja, la intolerancia, la culpa, todo eso se elimina, sí. ¿Hay alguna otra Belkis. pregunta, Sandri? Me encanta cómo han reaccionado a Amin Gabor, que dice, la persona que solo se queja es una persona insegura que se escuda de sus miedos. Factura electrónica 23 Urbano, Marlene Urbano desde Cali, Colombia. Rosario Leal, el universo te da más de lo que la persona pidió, declara. Guada Sánchez en México, hay que echarle ganas a todo y todo fluye. Belkis Martínez en Massachusetts, las angustias te envejecen, es cierto. Y Alemania, Nativi 10 dice, la queja puede ser o puede reflejar impotencia. También, porque es que lo que te decía ahorita, puede haber épocas, ¿sí? O sea, hay épocas en las que somos humanos. No todo es bonito, no todo lo que nos pasa es bonito. Entonces puede haber épocas donde definitivamente esa impotencia sí te lleva a tener una semana, una mala semana de queja de, ay, esto va de mal en peor o como decimos en Colombia, qué mierda, o sea, ¿cómo va esto? Sí, normal, porque es que tenemos que hacer también catarsis, o sea, todavía no levitamos, estamos aquí en el planeta Tierra y no pasan cosas muy chéveres, aunque es un planeta maravilloso, pero sí que no hay que quedar atrapados ahí como tú nos dices, porque igual, aunque estemos con una situación que nos genere impotencia o queja, el sol está divino. Yo no sé ustedes cómo están en sus países, ya sé que en algunos lugares ya en el hemisferio norte entró la primavera, ya pasó el equinoccio de primavera, y aquí, a este lado del mundo, América Latina, pues está lindo, o sea, están los días así como con el solecito chévere, entonces hay que llenarse de toda esa energía vital, que el sol es bien importante, Mariano. Sí, claro que sí, es lo más importante que hay en el universo, el sistema solar, En o sea, Europa te mandan a tomar paseos de sol cuando vas al médico. el sol da vida y Sí. es fuente de vida. Mm. Mira esto, María Beatriz. No, María Beatriz, estás es, mejor dicho, te creemos. Esa foto está divina, tiene 74 años y ella ni ella se lo cree, dice que se mantiene con una sonrisa constante. Es real, esa es una clave para no envejecer. Sonreír, sonreír. Magic, cuando uno expresa lo que no le gusta, ¿es igual a queja? Me encanta esa pregunta porque lo que decía hace un momento Mariano, o sea, uno tiene que hacer catarsis. ¿Qué le Sí. respondes a Magic Land Colombia en Putumayo? Cuando uno expresa lo que no le gusta, es igual a queja, depende cómo lo exprese. Bien, cuando uno lo expresa de una manera negativa o proyectando culpa o proyectando, claro, queja o también disconformidad, Hmm. fastidio, ahí sí es igual a queja, pero expresar lo que a uno no le gusta desde la objetividad también es una opción desde la objetividad. Es decir, sin proyectar emociones negativas, sin proyectar enfado, sin proyectar Ok. fastidio, simplemente, Apasionamiento, sí. O sea, es como que lo claro, que pasa es esto no me que a gusta. veces
Mm. A veces hay informaciones de alto impacto que obviamente te despiertan la emoción y dices, pero ¿cómo así? No, ¿cierto? Y eso es lo que en ese momento está válido que estalle. Claro, lo importante es no quedarse ahí patinando 2 y 3 días y una semana y 15 días y un año. Sí, el tema es la gran diferencia aquí es la reacción contra la realidad. Es decir, una persona puede decir, esto no me gusta, pero lo acepto. Pero otra persona puede decir, esto no me gusta, pero em, me enojo por eso, ¿no? Intento hacer algo y caigo en la protesta y caigo en buscar el culpable, ¿no? El culpable está afuera. Entonces ahí son formas muy diferentes de expresarlo, ¿no? Sí. Ahora también, un abrazo, Daniela, que dice, las quejas atraen más pobreza, escasez, no solo a nivel material, sino también espiritual. Ay, me encanta cuando mencionan la pobreza de espíritu, que ya nos vas a decir qué es. Eso tiene que ver mucho con la actitud de la mente. Y además, tener limitaciones atrae bloqueos en la vida, impiden crecer y el pesimismo atrae miseria. Muy buen comentario, Mariano. Esa Muy pobreza de bien. espíritu que tiene que ver Mm. mucho con la actitud mental y a veces hay quejas pasivo-agresivas, por ejemplo. Cuando tú le preguntas a una persona, bueno, ¿y qué tal tú? ¿Cómo has estado? Qué rico verte. Y te contesta, ahí vamos, no, llevándola. No, pues Claro. bendito. Sí, entonces me parece súper bueno este comentario. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, hay que combinar también con el tema de elevar la autoestima, la positividad, la motivación, porque claro, todo este sistema de pensamiento de miedo y el sistema de pensamiento verdadero, los atributos no es que funcionan por sí solos, sino que están mancomunados, están unidos, ¿no? Y es interesante también que cuando se trabaja sobre uno, también muchos se van cayendo, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando la persona va eliminando la queja y después también se preocupa por desarrollar su motivación, su positividad, sí, sus ganas, su voluntad, su iniciativa y su autoestima, su amor propio también, se transforma en una persona poderosa. Total, Claro, invencible. Nada te invencible. perturba, qué bonito eso. Bien, Exacto. que está diciendo Nativi Díaz que en Alemania el doctor te envía vitamina D, o sea, recibir el sol, que el sol Eso brilla brilla por por todo. su ausencia. Sí, sí, hay países Ánimo, europeos. ánimo. Mm. Sí, la sufren, la pasan mal en el hemisferio ya norte-norte y en Reino Unido, dice María Charria, y aquí en Londres bajó la temperatura otra vez, pero no queja, ya pronto llegará la primavera. Bueno, mientras tanto, te haces unos tecitos así deliciosos, te pones la música que te gusta, te Ujú. compras unas varitas de incienso, te das una tina de agua caliente con, no sé, esencias, cualquier, te dedicas tiempo a ti, consiéntete. Si todavía no ha salido el sol en ese hemisferio norte, en Alemania o Reino Unido, dedíquense tiempo para ustedes, escogen un buen libro, por ejemplo, el libro El arte de vivir bien, que es otro libro de Mariano Menéndez, o el libro El arte de sanar la mente, que es sobre todo en el que hemos basado esta serie en tiempos de guerra, habilidades blandas. Y bueno, y te agradece Magic Land Colombia en Putumayo por la respuesta. Dice que muy clara. Y vamos llegando al final, Mariano, y ha sido maravillosa esta charla. Dentro de 8 días seguimos. Había tomado nota aquí, pero no tengo a la mano los temas que siguen para dentro de 8 días. Beatriz, gracias a ti por estar tan activa participando y Carmen Manchola, que dice, la queja puede llevar a una persona a la pobreza mental y de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad. La diabetes es muy emocional, los que trabajan la bioneuroemoción también saben de este tipo de decodificaciones. Mariano, te doy la palabra. Bien, vamos, Sandri, si quieres, con algunos antídotos que no mencionamos, algunos antídotos Genial. para la queja, Claro. como siempre. En la terapia reflexiva se trabajan los miedos, es decir, si la persona quiere que la realidad sea otra a la que vive y no acepta la que vive y se siente perjudicado. Entonces, indagar cuál es el problema con la realidad que le da existencia para que disfrute, ¿no? O sea, la existencia le da esa realidad para que uno disfrute, para que uno se regocije en la dicha. Y por qué no la está disfrutando? Si uno no está disfrutando la realidad que vive, es por algún miedo, básicamente, porque la realidad está hecha para disfrutarla. Entonces, eso se trabaja mucho en la terapia reflexiva. Mensajes
terapéuticos. Afirmaciones, compromisos, declaraciones vinculados con la aceptación ante la realidad, observar los pensamientos quejosos, los pensamientos negativos que emitimos, afirmaciones para integrar la unidad, afirmaciones de gratitud, porque la queja desenfoca a la persona y no le permite ver todo lo que tiene para agradecer. La gratitud reemplaza a la queja, es el antídoto fundamental. Afirmaciones también, como decíamos antes, no solamente quedarse con la gratitud o con la aceptación, sino también afirmaciones positivas, afirmaciones motivacionales, la práctica del no juicio y la no comparación, afirmaciones también para la creencia en el daño. ¿Por qué? Porque claro, cuando una persona está quejándose con la realidad, también tiene miedo de ser perjudicado. Y si tiene miedo de ser perjudicado, tiene miedo de estar en riesgo. Y si tiene miedo de estar en riesgo, tiene miedo de estar en peligro, tiene miedo al daño, ¿no? Y ya lo habíamos visto que el daño es muy potente. Entonces las afirmaciones para la creencia en el daño, porque claro, cuando uno deja de creer en el daño y se salva, es decir, sabe que nada ni nadie lo puede dañar y sabe que es una conciencia que sí, impoluta, o sea, inmutable, ¿de qué se va a quejar? Si no tiene miedo de nada, no tiene riesgo de nada. Afirmaciones para la iniciativa y para la voluntad, porque la queja suele estancar, suele atraparnos en un círculo vicioso de queja, que aparte como esto es subconsciente, muchas personas no se dan cuenta que están en un círculo vicioso de queja. Afirmaciones para elevar la autoestima y para sanar la herida de la injusticia. Bien, porque quien está con actitud quejosa se siente perjudicado y eso lo ve muy injusto. Todavía la persona tiene ese delirio mental de esperar que el mundo sea justo. Volvamos a algo que siempre repetimos, la realidad no es justa ni injusta, es como es. También afirmaciones de adaptación al cambio, afirmaciones para soltar el control y para soltar el enfado. Acciones que podríamos recomendar para la queja: intentar fluir en todas las circunstancias y en todas las experiencias. Pero también yo a veces recomiendo a mis consultantes ejercicios de agradecimiento. Bien, despertarse por la mañana y pensar 20 motivos para agradecer. Y seguramente se encuentren más, ¿no? Porque si uno se enfoca en los motivos para agradecer, se pueden encontrar 50, 100, 200. Es más, uno puede estar todo el día agradeciendo, pero bueno, hay que trabajar, hay que cuidar de la familia, hay que hacer otras cosas del mundo material. Mariano, y saludarse es un ejercicio tan valioso. Cuando uno se levanta y se mira al espejo la primera vez, hay muchas que dicen, ay no, qué horror, cómo me levanté de feo, o cómo me levanté de fea. Generalmente somos las mujeres. Ustedes de pronto sí tienen un estilo más chévere, ustedes todos los días son, hola, ¿qué más? Mariano, ¿cómo estás? Como que ustedes son más empoderados en eso. Y mi invitación hoy a las mujeres es que no se pongan a pensar, ay, estoy despeinada, no, ¿qué importa? Ay, a mí me gusta andar de pelo suelto, o sea, como que dense vitamina, ¿sí? Ustedes mismas, como, hola, ¿cómo estás? Llámense por el nombre, eso es muy importante. Siempre me saludo, por ejemplo, hola Sandra, ¿cómo estás? Vamos con toda hoy a subir esa energía vital, ¿no? Me parece muy bien que se vayan por allá a preparar la tinita que por aquí me estaba diciendo María Charria en Londres, que ya se va a ir a preparar la tinita, el tecito delicioso. Y Carmen, bienvenida, sí, qué rico que vayas y lo veas desde el principio. Abelkis Martínez, que también habla sobre esos motivos de agradecimiento. Y Carmen Manchola, que dice por aquí también que es vital. Agradecer es una bendición que Dios nos da y debemos aprender a aplicar todo el tiempo. Nativi Díaz en Alemania, que agradece, gracias, ya no voy a ser tan quejica con el clima alemán. Mañana nieva, pero voy a pensar la próxima. Bueno, pero míralo por el lado amable, si hay nieve, entonces no salen tanto de la casa. Entonces, ¿qué haces? De tu casa un lugar agradable, gracias a Dios tienes donde refugiarte, entonces hazla cálida, piensa de pronto qué plato especial te quieres preparar, o no sé, por ejemplo, un tecito con leche y canelita, qué rico. Anímense, regálense ese tiempo para ustedes, están protegidos, al menos tienen donde estar, un lugar seguro con calefacción, agradezcan todo eso y generen un hogar, ese calor de hogar que es tan importante. Pasen tiempo con ustedes. Yo creo, Mariano, que de este ejercicio que estamos haciendo contigo de sanar la mente frente al modelo de pensamiento falso, donde hemos tenido unas programaciones
tan fuertes desde pequeños de buscar siempre la validación afuera, la compañía afuera, la entretención afuera, cuando aprendemos a entrar en nosotros mismos, a conocernos, a disfrutar de nuestro espacio, de nuestro lugar, de nuestra propia compañía, y todo esto de una manera sana, porque es el amor sano, tú llegas al mundo solo y te vas solo, así que tienes que ser tu mejor amigo. Yo creo que cuando una persona logra eso, adquiere un poder, como lo decías ahorita, invencible. Sí, el camino de deshacimiento del sistema de pensamiento de miedo y limpiar la mente y expandir la conciencia tiene mucho que ver con el amor propio e ir hacia adentro. Bien, cuando uno va hacia adentro y va hacia sus propios pensamientos y puede observar todo esto, desde ahí también se puede relacionar, ¿no? Sí. Entonces, el camino hacia adentro y al conocimiento del mundo interno lleva naturalmente a la sanación del sistema de pensamiento. Así que comparto todo lo que mencionas, Sandri. Muy interesante. Y Beatriz Cuadros que dice, yo quisiera en cambio ver la nieve, tomarlo como un espectáculo de la naturaleza. Bueno, es que el primer día es muy bonito, el segundo día ya no tanto, el tercer día eso se vuelve un pantanero. Pero bueno, no, está bien. Vamos a encontrar un punto medio que Nativi Díaz en Alemania ya no sea tan quejica con el clima, que ya lo prometió ahí en el chat. Y de hecho, Elkis Martínez, toda linda, le dice, prende la chimenea. Si no tiene chimenea, pues al menos tiene el calefactor. Y Beatriz Cuadros, un día vas a conocer la nieve y te vas a dar cuenta que el primer día es preciosa y el segundo día y ya para allá no tanto. ¿Verdad, Mariano? Sí, Mire, vino caliente, sí, esa es otra buena alternativa. Un vinito caliente con canelita encima y azúcar en el borde de la copa sabe muy rico en esos momentos también de invierno, ¿no? Bueno, y es que ya llega la primavera, tranquilos. Luz Camacho, si agradeceríamos más, no tendríamos tiempo para estarnos quejando tanto, no podríamos cambiar el mundo, pero nuestra actitud está. Es cierto, y hay que tomar acción, ¿cierto? Porque hay cosas que igual en el mundo están pasando y no podemos pasar de sí. largo, son reales. Pero hay que tomar acción y de acuerdo a cómo tú te conozcas vas a decir, yo voy a tomar esta acción o esta actitud porque me hace sentir más seguro, sí, porque en todo caso lo que siempre estamos buscando es nuestra propia seguridad. Socorro, un abrazo. Dice, así es, ser agradecidos todo el tiempo, no puedes cambiar todo lo del mundo, cambia tu mundo, así es. Amén, adiós por todo. Disfrutar la vida a los 72 años, así voy, así soy. Gracias, gracias Socorro por compartir tu punto de vista con nosotros. Un abrazo en California. Bueno. Entonces dice Beatriz que va a ir un solo día, no, vaya varios días y ya sabe que el segundo día, aquí los analíticos le han dicho que el primer día disfruta la nieve, el segundo día se hace el vinito caliente, el tercer día la tinita, el cuarto día el té especial con un buen libro y así va pasando el invierno, pero lo disfruta Beatriz, abrazote para ti y espero que puedas disfrutar de ese espectáculo de la naturaleza, como tú lo dices Rosario, un día a la vez, Imelda Hernández. Y un abrazo en Hamburgo, también en Alemania. Qué rico que estás aquí, Melda. Gracias a todas las personas que están conectadas desde Norte, Centro, Suramérica, Europa. A Camilo que se conecta también desde Kuwait, en Emiratos Árabes. Gracias por estar aquí. Acuérdense que Emiratos Árabes es algo así como la Unión Europea, o sea, es la unión de varios países árabes. Kuwait está ahí. Magic Land Colombia. Sandra, yo te quiero agradecer con el alma porque no te imaginas cómo me ha transformado la vida ver G24. ¡Ay, qué bonita! Y agradecer también y sobre todo a los analíticos y analistas que nos aceptan la invitación como Mariano Menéndez, que siempre nos acepta la invitación porque yo siempre digo, este canal, claro, se soporta en un enfoque, un deseo desde el corazón de querer expandir información, pero también de ser altavoz de esas personas que tienen un conocimiento importante para compartirnos. Y no seríamos nada si tuviéramos, por ejemplo, solamente los analistas que generosamente nos comparten su conocimiento, si no tuviéramos esta comunidad de analíticos. Y viceversa, solo la comunidad de analíticos y no tuviéramos temas interesantes. Entonces creo que hacemos una trilogía hermosa entre el espíritu del canal y el enfoque, los analistas que vienen y nos comparten generosamente su información y ustedes los analíticos G24 que están dispuestos
a entender el mundo en todas sus concepciones, vertientes, culturas, pensamientos y todo lo demás. Mariano, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, Sandri. La verdad que siempre es un gran placer y también me gustaría invitar, que estoy muy contento, agradecer también al proyecto Conciencia y Sociedad Distópica que me dio la oportunidad de lanzar. Esta semana estuve lanzando un grupo que vamos a ¿Estuviste empezar. con Emilio Carrillo? Sí, estamos generando un grupos de encuentro en el proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica, y Sí, hay muchos, son 9 grupos, invitamos a la gente. Hay qué un bueno. sitio web que es www.sociedaddistópica.com, y entre esos grupos hay uno que se llama El Camino hacia la Sanación de la Mente, que Wow, comienza el 12 de abril, y para quien quiera participar, obviamente se va a profundizar, son 9 encuentros quincenales virtuales, y para quien quiera participar van a quedar grabados también los encuentros, también hay contenido digital, terapéutico, vinculado con el libro El Arte de Sanar la Mente, y comenzamos el 12 de abril, y hay un mail que es sanar@sociedaddistópica.com, para quienes quieran inscribirse, así que muy agradecido, y lanzo esta invitación para ti, Sandri, también, y para toda la audiencia y para todo el mundo. muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Las personas que quieren sanar la mente y que quieren estar atentos a todo este tipo de herramientas que son tan poderosas. Cierro el tema con esa palabra, tan poderosas precisamente para saber navegar en estos momentos. María Charria, un abrazo. Ay, gracias. Muchas gracias. Un día de esto nos vemos por allá en Londres. Imelda Hernández, te vas a andar en trineo, puedes ir a patinar, jugar hockey, mejor dicho. Y dice Alicia Arango en Medellín que nos saluda, dice escombrar la nieve de la entrada. Le están hablando a Beatriz Cuadros, que todo el mundo dijo, sí, que venga a conocer la nieve. Gracias, sí, ellos son invitados de lujo. Mariano, me están diciendo aquí que pongas por favor la página. Te sugiero que aquí en el chat privado, lo vas a ver a la derecha, me Sí. puedas escribir la página, yo la tomo de ahí, se las pongo a ellos en pantalla para que puedan entender bien cómo es la página y se puedan Sí, inscribir en ahí, tu ahí estoy taller. escribiendo. Bueno, Imelda, si hace frío en Hamburgo, Imelda está en Hamburgo y dice si hace frío, más eso no me limita a disfrutar todo lo demás que trae el frío, los copos de nieve, el manto blanco, la naturaleza. Sí, hay que ver las cosas lindas de cada cosa. María C. Álvarez, qué bueno, qué bueno. Ustedes se vuelven como una familia y luego entre ustedes se saludan y se contestan y se animan, y eso me gusta mucho de esta comunidad de analíticos. Carlos Gutiérrez, bienvenido siempre, ¿oíste? Dice, con todo amor, con todo amor. Em, Les recomiendo la emisión de ayer también a quienes estuvieron, Nativi. Las buenas vibras, claro, siempre ahí estamos. Que dice que no me va a quedar que sembrar tomates en casa. Bueno, esa es una buena actividad, además con queso y hojitas de albahaca saben súper rico los tomates. Los pones un poquito en el horno, así, y queso mozzarella encima y albahaca, eso sabe delicioso, mejor dicho. Entonces, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Ya? Ujú. ¿Ya lo tienes? ¿Ya me lo escribiste? Sí, sí. Ok, señores, entonces, este es el grupo que ha creado Mariano. Denme un segundo, por favor, lo paso por acá. Lo pueden encontrar en esta página. Mm. Y ya les voy a poner el correo electrónico, ¿ok? Denme un En segundo, esa por favor. página hay una pestaña que se llama Grupos de Encuentro, y ahí salen todos los grupos, y pueden elegir el que quieran, ¿no? Es un proyecto colaborativo. Y ese sí, el mail que yo puse ahí, que es sanar@sociedaddistópica.com, es para informes sobre puntualmente el libro, el grupo El Camino hacia la Sanación de la Mente, que es el grupo que coordino yo. Ese es el grupo que tú coordinas. Bueno, Mariano, pues nada, me ha encantado estar contigo esta tarde, de verdad. Como siempre es un gusto compartir contigo, que me permitas hacer mis preguntas muy, muy de niño o de niña, porque siento que así le llega más rápido la información a las personas. Sabemos que llevas muchos años investigando el tema, que has escrito varios libros, que tienes tus grupos, que acompañas, que generas incluso acompañamiento y terapia a personas que lo requieren.
Y pues me gusta mucho hablar contigo, especialmente porque puedo ser como una niña y meter la cucharada y hacer comparaciones y poner ejemplos, pero esto también ayuda a que la información llegue de manera más clara a las personas. Amigos, él es Mariano Menéndez, su libro El arte de sanar, disponible en todas las librerías de España. Ahí tienen en el chat entonces grupo de contacto de su grupo de acompañamiento, y también tienen el email donde pueden escribir para pedir información, y también lo pueden seguir en Instagram como Mariano Menéndez Coach. De hecho lo van a ver mucho en las historias de Informativo G24 Oficial y también de Sandra Valencia G24, que son nuestras cuentas oficiales en Instagram. Mariano, Dios te bendiga. Gracias por todo. Nos vemos dentro de 8 días. Dios mediante. Un placer como siempre. Muchas gracias, Sandri. A ti también. Gracias. Besos. Ahí está, Mariano Menéndez. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recomiendo el capítulo anterior, el capítulo de anoche, el capítulo anterior también que tuvimos con Daniel Stulin. Y a propósito del webinar que está preparando Daniel Stulin para el próximo 9 de abril, decirles que muy generosamente ha dado un descuento especial para los analíticos de Informativo G24. Entonces, ¿cómo ustedes llegan a ese descuento? Muy fácil, www.canalg24.tv, y también pues aquí en la descripción del video les voy a dejar el link que los lleva directamente a ese descuento. Está muy accesible y la verdad es que la idea es que ustedes puedan participar. De hecho, él va a estar con nosotros próximamente de nuevo y les recomiendo también el capítulo que tuvimos con él. La propuesta de ese webinar básicamente es para las personas que en este momento donde está la bolsa con tanta inestabilidad, o incluso que se vienen otras situaciones, que es importante que la gente que maneja todo este espíritu, digamos, de supervivencia, lo pueda tener claro. Acuérdense que él también ha escrito más de 24 libros y han sido traducidos en cerca de 44 idiomas en más de 70 países, y es un hombre que sabe tremendamente de todo esto que pasa en el mundo, ¿sí? Que a veces se nos vuelve incontrolable, y es doctor en inteligencia conceptual y escenarios próximos. Ahí está entonces un descuento para G24 que nos ha dado de manera muy generosa para todos ustedes los analíticos, para que lleguen de una manera más directa y accesible a ese webinar, y se los voy a dejar en la descripción de este video y por supuesto en los comentarios. Esto será el 9 de abril, hora 4 de la tarde Nueva York y 22 horas para Madrid, España. Bueno, amigos, ahora sí, los dejo. Gracias por estar acá, gracias por compartir con nosotros. Muchas bendiciones y nos vemos en las próximas horas. Cuídense bastante. Chao, chao. Dios con todos. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista.